El día de hoy tengo el privilegio, para mí es un privilegio que el pastor me haya delegado el día de hoy compartir la palabra, y me siento muy emocionado porque puedo entender que Dios es misericordioso y que su servidor no soy absolutamente nada si no fuera por la misericordia de nuestro Dios. Y creo que el hombre, el ser humano, así es. Sin Dios no somos nada. Sin Dios no tenemos nada. En Dios lo tenemos todo y en Dios lo somos todo. Así que dígale a la persona que está a su lado: Dios tiene misericordia de nosotros. Él es bueno. Y quisiera pedirle, si es tan amable, de acompañarme poniéndose de pie. Vamos a orar para compartir esta palabra y que sea una buena semilla en su corazón. Quiero pedirle que ponga su mano en su corazón y que cierre sus ojos conmigo y que le pueda decir: Señor, aquí estoy. Estoy listo para recibir la palabra. Señor, que el día de hoy mi vida sea enseñada, transformada por tu palabra. Señor, gracias por traernos a nuestra casa el manantial. Gracias, Señor, porque lo has hecho todo para nuestra bendición. Señor, bendice a nuestro pastor allá donde está compartiendo. Allá guárdalos, protégelos, tráelos con bien. Toma el control del auto, de la reunión allá y también de este tiempo. Que tú seas glorificado. Hoy dígale: mi corazón es tierra dispuesta para recibir la palabra. Que dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya que está puesto de pie, denle un abrazo al que está a un lado, un saludo. Estamos en casa y cuando estamos en casa nos abrazamos, nos apapachamos, nos demostramos nuestro cariño. Qué bueno es estar en la iglesia. Qué bueno es estar en la iglesia. ¿Sabe? Dios diseñó desde un principio el Edén. Puede tomar su lugar, gracias. Dios diseñó el Edén, después diseñó el arca para salvación y en estos días diseñó a la iglesia. Diseñó a la iglesia para salvación. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que lleva por nombre 5 piedras proféticas. ¿Cuál es el nombre del tema? 5 piedras proféticas. ¿Y de qué estaremos hablando el día de hoy? Quiero pedirle que sea tan amable, encienda sus Biblias. Bueno, encienda sus Biblias porque ya muchas veces traemos nuestra Biblia en el dispositivo, ¿verdad? Ya casi no traemos de papel. ¿Alguien trae Biblia de papel? ¡Wow! Bien, qué bueno. Muy bien. Bueno, y si no, abra su Biblia, y si no, encienda su dispositivo en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo del 1 al 52. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 17, del 1 al 52. Y hoy hoy estaremos hablando de una de las historias más conocidas, tanto desde pequeños hasta los adultos, que es la historia de cuando David derrota al gigante Goliat. ¿Sí? Hoy vamos a ver esa historia, pero hoy vamos a aprender por qué el hecho de 5 piedras. ¿Por qué? Ponga atención, sea tan amable de prestar atención. Cuando la Biblia estemos leyendo estos versículos y leamos precisamente cuando David usa estas 5 piedras. Entonces, ¿estamos ahí todos listos? Primera de Samuel, capítulo 17, y dice de la siguiente manera: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Afez Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una
cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Digan conmigo: gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Isaí, tienes un gran reto. 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito; el segundo Abinadab; y el tercero Sama. Y David era el menor. Diga conmigo: el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y esos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Diga conmigo: entonces. Cuando la Biblia dice entonces, familia, tenemos que poner mucha atención, porque entonces, valga la redundancia, va a suceder algo, un parteaguas. Y dice: entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre ellos las filas de los filisteos, y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces, nuevamente la palabra entonces, habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Estamos hablando de quitar la maldición de Israel. Oprobio es maldición. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió de ira contra David y dijo: ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dijo el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David
que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá a pelear contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho. Diga conmigo: un muchacho. Y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de ese filisteo. Diga conmigo: él también me librará. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado. Diga conmigo: tomó su cayado en su mano. ¿Por qué? Porque David era pastor. ¿Sí? Tome en cuenta este punto. Dice, tomó su cayado y escogió 5 piedras. Diga conmigo: 5 piedras. Cuando la Biblia habla de algo en específico es porque hay un propósito. Dice: tomó 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en un zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue al filisteo. Diga conmigo: qué buena onda. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Ahora sí, diga conmigo: entonces dijo David al filisteo. Esta es una respuesta muy importante que hoy vamos a analizar. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y vea, ponga atención en esta parte. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá, diga conmigo: sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Digan conmigo: de Dios es la batalla. Y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomó la espada de él, y sacándola de su vaina la sacó. Lo acabó de matar y le cortó la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Esa historia que estamos viendo el día de hoy, posiblemente la conocías, posiblemente no la conocías, tal vez sí, tal vez no. Muchos la conocemos desde que estábamos en escuela dominical, pero cuando estaba orando a Dios, y agradezco también por la vida de mi esposa, porque ella me recordaba
que de pronto a veces en la vida pudiéramos estar pasando por diferentes situaciones que estamos enfrentando Goliats, estamos enfrentando gigantes en nuestra vida que pudieran estar atemorizándonos. Y el día de hoy, posiblemente tú has llegado este domingo a este lugar con temor, has venido con incertidumbre en tu mente y has estado posiblemente semana, tal vez meses o tal vez días enfrentando un Goliat en tu vida. Ese Goliat pudiera tener nombre: cáncer, insuficiencia renal, adulterio, escasez, pobreza, falta de trabajo, deuda, mal temperamento. Cada uno de los que estamos aquí pudiéramos estar enfrentando un Goliat en nuestras vidas. Pero sabes, hoy déjame decirte que Dios está de tu lado. Dios está contigo. Y el día de hoy profetizo en el nombre de Jesús que saldremos en victoria, derrotando ese Goliat. Es algo que no te ha dejado dormir. Es algo que te ha estado provocando angustia. Y ahorita lo vamos a identificar y ahorita le vamos a cortar la cabeza. En el nombre de Jesús. No importa cuál es el nombre del Goliat que tú estás enfrentando el día de hoy. Hoy tenemos que tomar esta lección y decir qué es lo que vamos a hacer para enfrentarlo y veremos la victoria por nosotros y por nuestra familia. A David le recomendaron enfrentar a Goliat con las armas de un soldado. Eso podemos ver en la historia, ¿verdad? Es decir, le recomendaron que usara casco, que usara una espada de Saúl. Todo lo que tenía el rey se lo pusieron a David. ¿Y qué fue lo que sucedió? Él dijo: me despojo de él, me quito aquellas cosas que ni siquiera conozco y que ni siquiera he practicado. Lo podemos ver en el versículo 38 y en el 39, que dice de la siguiente manera. Versículo 38 y 39, que dice así: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Sabes? Posiblemente el día de hoy tú has estado intentando vencer ese Goliat en tu vida. Pudiera ser algún vicio, alguna situación de temperamento, de carácter, y no lo has podido vencer porque lo has intentado con las armas o las herramientas que muchas veces el mundo te ofrece. Yo no estoy en contra de la psicología, no estoy en contra de pláticas motivacionales. Posiblemente puedes ser un instrumento para que Dios te ayude a derrotar ese Goliat. Pero déjame decirte que cuando nosotros basamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, en su palabra, ahí tenemos asegurada la victoria. Solamente cuando decidimos tomar la posición que nos corresponde. Hace un momento mencionábamos que David lo que hizo fue que se despojó de aquellas armas, de esas herramientas. ¿Y qué fue lo que tomó? Su cayado. Y el cayado es un palo de madera, simple un palo de madera para guiar a las ovejas, porque él era pastor de ovejas. Entonces, algo que es muy importante y que necesitamos destacar en este punto es que David no cambió su identidad para enfrentar al gigante. Iglesia, cuando estemos enfrentando un gigante, cuando estemos enfrentando una batalla en nuestras vidas, no cambies tu identidad. Y ese problema lo enfrentaría como lo que era David, no lo que le decían que tenía que ser. ¿Me explico? Cuando enfrentamos a los gigantes en nuestra vida, no perdamos de vista quiénes somos en Dios. Porque entonces, en primer lugar, vamos a recobrar la confianza para entonces ir a la batalla.
Recuerda quiénes somos en Dios. Si tú estás tomando notas, piensa, soy hijo de Dios. Y eso no lo digo yo, lo dice Romanos capítulo 8, versículo 16. No lo vamos a ver en la pantalla por el tiempo. Pero cuando vayas a la batalla, recuerda quién eres. Dile a la persona que está a tu lado, ¿quién eres? Si te respondió su nombre, dile, no te pregunté cómo te llamas. Dile, ¿quién eres? Si te respondió, bueno, pues soy un hombre, dile, no te pregunté cuál es tu sexo. Dígale, ¿quién eres? Exacto, Mimi. Soy hija o hijo de Dios. Eso nos define para ir a una batalla. Según Mateo capítulo 5, versículo 13 al 14, somos la sal y la luz de la tierra. Somos la sal y la luz de la tierra. Según Segunda de Corintios capítulo 5, 17, soy creación de Dios. ¿Puede decirlo conmigo? Soy creación de Dios. ¿Y sabe? Dios hace las cosas perfectas. Así que ninguno de los que estamos aquí debemos de sentir temor por enfrentar un Goliat de aspecto físico. Porque eso me dirijo a los jóvenes el día de hoy. De pronto muchos de los jóvenes que están aquí están batallando con su aspecto físico. Y que si estoy llenito, que si estoy flaquito, que si estoy morenito, que si estoy alto, demasiado alto, que si estoy demasiado chaparro. ¿Sabes qué? Tú eres una creación de Dios. Y si tú estás enfrentando un problema de aspecto físico, recuérdale al Goliat que tú eres creación de Dios y que eres perfecto. Según Efesios capítulo 2, versículo 16, ¿quién soy yo? Soy ciudadano del cielo. Así que nuestro pasaporte debería decir ciudadano del cielo. No mexicano, no americano, sino ciudadano del cielo. Usted y yo no pertenecemos a este mundo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5 dice, soy hijo de luz y no de las tinieblas. Por lo tanto, como somos hijos de luz, no debemos de tener comunión con las tinieblas. Así que si tú estás en algún lugar donde tu espíritu te dice, este lugar no tiene mucha comunión con las tinieblas, da un giro de 180 grados y huye. No debemos de tener comunión con las tinieblas. Por eso es que gracias a Dios, nuestro auditorio no está pintado de negro y no tiene humo y lucecitas. Porque no tenemos comunión con las tinieblas. Y no digo que un lugar así, pero entendió el que entendió. Según Primera de Corintios capítulo 12, 27, dice que soy miembro del cuerpo de Cristo. Iglesia, somos un cuerpo en Cristo. No somos llaneros solitarios. Si Dios te trajo a esta iglesia, es porque perteneces a un cuerpo. Y desde el menor hasta el mayor tenemos un lugar en esta casa. Tenemos un lugar en esta familia. Tenemos un lugar en este cuerpo. Juan capítulo 15, versículo 15 dice, soy amigo de Cristo. Así que si hay alguien que está aquí que diga que no tiene amigos, déjeme decirle que tiene al mejor amigo, que es Jesucristo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice, soy enemigo del diablo. Diga conmigo, soy enemigo del diablo. Así que si un gigante viene a tu vida y quiere pactar contigo, dile, lo siento mucho, aquí no hay cabida para ningún pacto contigo, porque yo soy enemigo del diablo. Estamos viendo precisamente cómo David, cuando enfrentó al gigante, reconoció cuál era su verdadera identidad, iglesia. Tomemos esa enseñanza de David. Él no se puso la coraza, el casco, la espada gigante del rey. Y qué privilegio portar las armas del rey.
Sin embargo, él sabía realmente quién era y no estaba aparentando o tratando de ser quien no era. Así que hay mucho más en la Biblia que dice, ¿quién soy yo en Dios? Muchas veces los cristianos, cuando enfrentamos un problema, escuche esto, y esto me hizo mucho ruido en mi cabeza. Muchas veces cuando los cristianos enfrentamos un gigante, abandonamos nuestra identidad y lo enfrentamos como si fuéramos inconversos. ¿Por qué? Cuando de pronto viene la enfermedad, ¿qué hacemos inmediatamente? Llámale al doctor, llámale a la doctora, o tómate esta pastilla, o me sé este remedio. No, lo primero que tenemos que hacer es orar. Es buscar respuesta en Dios. Ya después Dios nos guiará para ir con el médico, con la persona correcta que nos dé un tratamiento para la situación que estamos viviendo. Pero no enfrentemos al gigante como si fuéramos inconversos. Dígale a la persona que está a su lado, no te duermas. O como decía Memo, no lo despierte feo porque se siente regacho. Que le metan un codo. Aquí estoy. Muy bien, continuemos con lo que Dios tiene para nuestras vidas. David tomó su cayado, diga conmigo, tomó su cayado y 5 piedras lisas. Bueno, gracias hijo, tratamos de conseguir una piedra lo más lisa. Bueno, tal vez esa está muy grande. Pero la Biblia dice que David tomó 5 piedras lisas de un arroyo. Ahí en un arroyo hay piedras más lisas, como en forma de óvalo, ¿verdad? Muy bonitas, donde mucha gente de pronto pinta, etcétera, las decora. Y David tomó 5 piedras. 5 piedras. Y de esas piedras vamos a hablar el día de hoy. Esas 5 piedras nos pueden enseñar cómo derrotar al gigante que se pudiera presentar el día de hoy en nuestras vidas. Y antes de pasar a ver el significado de estas 5 piedras, yo quiero pedirle que cierre sus ojos ahí donde quiera que esté y que pueda visualizar cuál es el gigante, cuál es el Goliat que está usted enfrentando. Yo he mencionado unos ejemplos, pero hoy yo le pido que usted pueda ver o visualizar con qué ha estado batallando, qué es lo que le ha estado viniendo a amedrentar, qué es lo que le ha estado viniendo a tratar de provocarle a usted temor. Ese gigante hoy va a morir en el nombre de Jesús. ¿Ha sido una mala economía? ¿Ha sido problemas en el matrimonio? ¿Ha sido problemas con los hijos? ¿Ha sido un problema en la familia? ¿Enfermedad posiblemente? ¿Algún vicio? ¿Algo oculto con lo que has estado batallando y has dicho, ya, lo voy a vencer? No, ya no voy a acceder a eso, pero no lo has podido lograr en tu vida. Hoy, en el nombre de Jesús, lo vamos a vencer. Así que visualízalo. Ahora quiero pedirle que me mire. Yo quiero decirle que cuando David entró a la batalla, él no se había dado, o posiblemente no se había dado cuenta, o tal vez sí, que la batalla en la que él iba a entrar no era una batalla natural, sino que era una batalla espiritual. ¿Y sabe por qué? Vaya conmigo al versículo 45. Por favor, vamos a 1 de Samuel 17, 45, que dice de la siguiente manera. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, ¿y qué dice?
Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Se da usted cuenta? El joven entendía que la lucha no era solamente terrenal, sino que también era espiritual, porque él hizo una declaración. Diga conmigo, una declaración. Una declaración en lo espiritual. Él le dijo al filisteo, en ese versículo 45, le dijo: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. No le dijo: yo vengo a ti en el nombre del rey Saúl. No le dijo: yo vengo a ti, en contra de ti, en el nombre de Israel. Él le dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. De igual manera, iglesia, usted y yo, cuando enfrentamos un gigante que pudiera ser, por ejemplo, economía, no lo vamos a enfrentar con economía sana, sino lo vamos a enfrentar en el nombre de Jehová de los ejércitos. Necesitamos entender que nuestra lucha, lo que estamos viviendo día a día, lo que estamos enfrentando, no es algo natural, sino es algo espiritual. ¿Y sabe qué fue lo que hizo David? Él, en el versículo 46, profetizó. Diga conmigo, profetizó. Quiero que vayamos ahí al versículo 46. Y él profetizó el futuro del gigante. Lo tenemos ahí, dice de la siguiente manera: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios. Vamos a poner en mi casa. Y hoy, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Puebla. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en la familia López. Ponga ahí su apellido, en su familia. ¿Sabes? Cuando tú profetizas en contra de ese problema, Dios te respalda, porque tú eres su hijo. Así que yo quiero pedirle que sea tan amable, se ponga de pie un momento, por favor. Y vamos a hacer un acto profético. Vamos a hacer un acto profético. Cierre sus ojos y visualice ese gigante. Visualice ese gigante el día de hoy y dígale: hoy el Señor te entregará en mi mano y te venceré y te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo a las aves y a las bestias de la tierra, y todo Puebla sabrá que hay Dios en mi casa, en mi familia. Hoy háblele y dígale a ese gigante: hoy Dios te entregará en mis manos. Hoy obtendré la victoria, porque Dios está conmigo y no en mi contra. Visualice ese gigante. Él no tiene autoridad, no tiene poder sobre su vida, no tiene nombre sobre su familia, sobre su herencia, porque Dios está de tu lado, porque Dios está contigo. Y hoy profetizamos en contra de ese problema, de ese gigante que ha estado amedrentando tu vida, que te ha estado atemorizando. Hoy dígale: ya no más. Ya no más, en el nombre de Jesús. No tienes autoridad en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? ¿Sabe, iglesia? Todo lo que sucede en la esfera natural tiene sin duda alguna repercusión en la esfera espiritual. No lo digo yo. La Biblia lo dice en Mateo capítulo 18, versículos del 18 al 20. Acompáñeme, Mateo 18, del 18 al 20.
Dice así: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, diga conmigo, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, si usted y yo, no porque lo decretemos o no porque lo digamos, sino porque lo pronunciamos de acuerdo a la palabra. Y la Biblia dice que si atamos algo en la tierra, será atado en el cielo. Y que si desatamos algo en la tierra, será desatado en el cielo. Entonces, estamos hablando de una batalla espiritual. Y hoy vamos a ver 5 significados de estas piedras. El primero es la piedra de la fe. Necesitamos derrotar al gigante con una de estas 5 piedras. La primera es la piedra de la fe. Acompáñenme a Marcos capítulo 11, versículo 22, que dice de la siguiente manera: respondiendo Jesús les dijo, tened fe, ¿en quién? En Dios. Mire qué versículo tan corto, sin embargo, es un versículo que nos da mucha enseñanza. Es impactante porque nos dice, ten fe en Dios. La fe es la llave para las bendiciones en nuestras vidas. Muchos de nosotros debemos de concentrarnos o debemos de pensar que nuestra fe debe de estar colocada en Dios. Si es cierto, la oración es un buen recurso. La iglesia, la economía es un buen recurso, pero no tenga fe en la economía. No tenga fe en la oración, sino tenga fe en que Dios va a responder a través de la oración. Dios es todopoderoso y debemos de tener fe en Dios, según Marcos capítulo 11, versículo 22. No tenga fe en su trabajo, porque un día Dios no lo quiera y puede usted ser prescindido de su trabajo. Y entonces, ¿dónde estaba la fe? No tenga fe en sus relaciones interpersonales, porque un día usted puede ser removido y ya no contar con esas relaciones. Tenga fe en Dios. Diga a la persona que está a su lado, tengamos fe en Dios. Esa es la primera piedra. La fe en Dios. Tengamos fe en Dios, iglesia. Número 2, la piedra de la oración. Mateo capítulo 21, versículo 22. ¿Qué dice? Sin embargo, quisiera, si lo podemos ver desde el versículo 18. Mateo 18. Me perdí la cita. Gracias. Mateo 21, desde el 18, para que tomemos contexto. Siempre nos lo ha enseñado así nuestro pastor. Vamos a agarrar contexto. Dice, por la mañana volvieron a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, escuche esto, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto en la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será echado. Y todo, diga conmigo todo lo que pidiereis en oración, creyendo, diga conmigo creyendo, lo recibiréis. Dígale a la persona que está a su lado, necesitamos entonces creer. Y dígale, y necesitamos orar. Esa es la piedra número 2. Y hace un momento Memo nos decía,
Ahí están los tiempos de oración. Iglesia, necesitamos un avivamiento, pero para ese avivamiento se necesita oración. El avivamiento no viene solo. El avivamiento viene por medio de que la iglesia se reúne y clamamos a Dios. Hace poco tiempo escuchaba yo en las noticias que en Estados Unidos, no recuerden qué es universidad, había un avivamiento tremendo, donde no dejaban de orar y de alabar a Dios día y noche, y eso estaba impactando otras universidades. Y los jóvenes estaban viniendo a arrepentimiento y los maestros, y estaba habiendo un gran avivamiento el día de hoy en Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Porque la gente estaba buscando a Dios en oración. ¿En qué tiempo de oración te vas a inscribir? Es pregunta. Necesitamos derrotar al gigante con una piedra de oración. No con argumentos humanos, no con nuestra palabrería, sino que necesitamos derrotarlo en oración. La oración es la herramienta para poner en acción nuestra fe. Así que la oración son los golpes espirituales que le damos a un problema. Es como un boxeador. El boxeador no derrota, en muchos de los casos, a su contrincante con un solo golpe, a menos que sea un knockout, ¿no? Con un solo golpe y para el suelo. Pero para ello se estuvo preparando meses, semanas antes, dándole a un costal. Estuvo practicando. Entonces, cuando llega el oponente y le da 1, 2, 3, 4, ¡pum!, a la lona, lo derrota. De igual manera es la oración. Si usted está enfrentando a un gigante, o posiblemente su hijo o su cónyuge, métase a orar por él o por ella. Mi esposa y yo conocimos a una mujer que oró para que su esposo viniera a los pies de Cristo 15 años. 15 años. Así que si llevas orando por tu familia unas semanas, no te declaro nada, no te estoy profetizando, pero solamente te estoy diciendo, sigue orando. No querramos ver tal vez cambios en 1, 2 días, sino sigue orando, persevera en la oración. Y esa es la tercera piedra, la piedra de la perseverancia. Acompáñeme a Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas capítulo 18, versículo 1. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Quién fue quien enseñó esto? Jesús. Jesús fue el que le enseñó a sus discípulos una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dígale a la persona que está a su lado, no desmayes. Ay, no estaba desmayándose, se estaba durmiendo. No desmayemos, iglesia, no desmayemos. Muchas batallas de la vida son perdidas porque el enemigo quiere enfrentarnos y nos damos por vencidos muy pronto. Iglesia, hoy tú tienes que salir con el ánimo puesto en Dios, creyendo que a través de la perseverancia es que vamos a ver derrotado ese gigante. El Señor nos manda a orar siempre y sin desmayar, es decir, que Él nos manda a orar con perseverancia. Y hay un versículo muy pequeño, quiero que me acompañe, a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 7, que dice solo 3 palabras, pero 3 palabras muy poderosas. Orad sin cesar. Esperemos que aquí no tengamos ningún César, si no se vaya a sentir excluido. No, es orad sin cesar, no sin César. ¿Tenemos algún César? No, ¿verdad? Sí, ahí está César. Ay, perdóname si te ofendí con mi chiste. Pero sí puedes venir a la oración. Y te recibimos con mucho gusto. De verdad, discúlpame si te ofendí con mi chiste, ¿no? Pero la Biblia dice, orad sin cesar. Solo 3 palabras. Solo 3 palabras.
necesitamos orar, orar y perseverar en la oración. Ahora, el hecho de que ores no te hace religioso. No, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Por eso es que oramos por los alimentos. Por eso es que oramos cuando nos levantamos. Por eso es que oramos cuando alguien tiene una necesidad. Mucha gente nos dice los aleluyitas. Pues sí, porque decimos aleluya. Gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, porque lo glorificamos a Él. O hay gente que dice, ay, ya todo lo quieres resolver con oración. Pues sí. Pues sí. Porque esa es nuestra batalla, ¿verdad, Adolfo? No en lo natural, sino en lo espiritual. Así que si tú quieres ver resultados en lo natural, primero conquístalo en lo espiritual. Vámonos con la cuarta piedra, la piedra de la valentía. La piedra de la valentía. Híjole, aquí sí, hasta yo temblé, un poco de temor cuando dije voy a hablar de esto. Porque ¿sabe? Somos de carne y hueso, y decía mi mamá, y un pedazo de pescuezo. Y como seres humanos, pudiéramos llegar a tener temor. ¿Sabe? Escuché en alguna ocasión que una persona mencionaba que la Biblia tiene por lo menos 365 veces que dice, no temáis. Una por cada día del año. Yo me quedé, wow, diario el Señor nos recuerda, no tengas temor. Y vamos a Josué capítulo 1, versículo 7 que dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Como si fuera tan fácil, ¿no? Pero ahí está en la palabra, y la palabra es la palabra. Entonces tenemos que pararnos en la palabra. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Dígale a la persona que está a su lado, esfuérzate, sé valiente. Enfrenta a tu gigante. Y dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Iglesia, necesitamos enfrentar al gigante con valentía. No tengas temor. Aquí hay una iglesia que puede acompañarte en oración, en intercesión. Tienes mentores, tienes líderes, están los pastores. Hasta el día de hoy el pastor Alejandro nunca me ha negado una llamada de teléfono. Estamos listos para atender, para servir, para ministrarte. No tengas temor. Necesitamos ser valientes para enfrentar al gigante. Pero como hijos de Dios tenemos que ser valientes para enfrentar el problema personal sin apartarnos de la palabra. Tenemos que ser valientes para no ir a soluciones fáciles ni rápidas, que no sean respaldadas por Dios. Así que esfuérzate y sé valiente. A veces cuesta y da miedo ser valiente, pero en Dios lo podemos lograr. Y la última, la piedra, precisamente, si usted está tomando notas, de la paciencia. Híjole, creo que es la más difícil. La piedra de la paciencia. La piedra de la paciencia. Salmo capítulo 40, versículo 1 dice, pacientemente esperé a Jehová. ¡Wow! El salmista se merecía un Oscar, ¿no? Un Oscar, un Globo de Oro, el Guante de Oro, lo que fuera. Porque dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Déjame decirte que si tú esperas pacientemente en Dios, Él te escuchará. Y de pronto decimos, es que Dios no me contesta. No, sí, Dios responde a la oración de 4 maneras. La primera es sí, y esa es la que nos gusta a todos, ¿verdad? ¿A quién le gusta que Dios le diga sí a su oración? Ay, no, no a todos. Bueno, ahí les van las otras 3. Dios dice no. Ay, híjole,
también Dios responde a la oración diciendo no. Y posiblemente es la que menos nos gusta, pero Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dios tal vez dice en la tercera, espera. Híjole. Y esa es la de la piedra que necesitamos adoptar, la de la paciencia. Y la cuarta forma en la que Dios puede responder a nuestras vidas es cambia. Híjole. Ahí es donde nos pisan el callo, ¿no? Cambia. Primero cambia tú antes de pedir que tu esposa cambie. Primero cambia tú antes de pedir que tu esposo cambie. O que tus hijos cambien. O que tus padres cambien. Primero cambia tú. El Señor nos manda a orar con perseverancia. Si algo marca la vida de las personas que no conocen al Señor, es la impaciencia. Usted vaya a manejar un lunes en la mañana a las 7:30, 8, la hora de la entrada de la escuela, y vea usted si no hay gente impaciente. O cuando llega usted al banco, señorita, atiéndame a mí primero. No, pues es que hay una fila, no importa. O sea, hay mucha impaciencia el día de hoy. Y la impaciencia viene de querer resolver las cosas a nuestra manera. Qué tremendo. Y no poder hacerlo y no poder cambiar las situaciones ya. Entonces, el día de hoy hemos hablado acerca de 5 piedras proféticas. Estamos hablando del ámbito espiritual. Y con eso quiero concluir el tema. Iglesia, no importa cuál es el gigante que estás enfrentando, estás del lado del campeón. Estamos del lado de Jesús. Y solo Él y por Él es que podemos obtener la victoria. Así que yo quiero pedirle que se ponga de pie. Y hoy vamos a ver rodar cabezas. Hoy vamos a ver cómo el filisteo, el gigante que te ha estado amedrentando, hoy va a ser degollado. Y su cuerpo va a ser dado a las aves y a las bestias del campo. Y sabrán en Puebla, sabrán en tu familia, sabrán en tu trabajo que hay Dios en este lugar. Así que quiero pedirle al grupo de alabanza, si son tan amables, de pasar. Y yo quiero pedirle que usted cierre sus ojos ahí en donde quiera que está. Y que hoy vamos a tomar cualquiera de estas piedras que hemos aprendido el día de hoy. La piedra de la fe, la piedra de la oración, la piedra de la perseverancia, la piedra de la valentía o la piedra de la paciencia. Y hoy quiero pedirle que usted se pueda visualizar en el terreno espiritual y tomar esa onda, ese instrumento de guerra que David tomó. Y sí era un instrumento de guerra, porque dice que cada vez que venía un león, que cada vez que venía una bestia, un oso a querer comer sus ovejas, él tomaba esta herramienta y lo correteaba, lo mataba o lo destruía. Y hoy en el nombre de Jesús, usted va a hacer lo mismo. Hoy vamos a tomar la autoridad en Dios. Hoy vamos a recordar a nuestra mente quiénes somos en Dios. Porque a veces el enemigo, eso es lo que hace, que enfrenta un gigante, viene y nos dice, tú no eres nadie. Tú no sirves para ese trabajo. Tú no sirves para estar al frente de una célula. Tú no sirves para predicar la palabra. No, hoy en el nombre de Jesús le vamos a decir, tú no tienes autoridad para decirme eso. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Porque soy la sal y la luz de la tierra. Porque soy creación de Dios. Porque soy ciudadano del cielo. Porque soy hijo de luz y no de las tinieblas. Porque soy miembro del cuerpo de Cristo. Porque soy amigo de Cristo. Y porque soy enemigo del diablo. Hoy usted dígalo, yo soy hijo de Dios. Créalo en su corazón. No es una casualidad que haya venido a este lugar, sino que Dios te trajo. Dios te trajo para decirte y nuevamente establecer en tu corazón y en tu mente quién eres. Y no solamente tú, sino tú, tus hijos, tu familia.
sobre todo los padres de familia, hoy declaremos: nuestros hijos son hijos de Dios. Nuestros hijos son la sal y la luz de la tierra. Nuestros hijos son creación de Dios. Nuestros hijos son ciudadanos del cielo. Nuestros hijos son hijos de luz y no de las tinieblas. Nuestros hijos son miembros del cuerpo de Cristo. Nuestros hijos son amigos de Cristo. Nuestros hijos son enemigos del diablo. Y el diablo no puede dañarlos ni tocarlos. En el nombre de Jesús. Así que tomemos autoridad. Y si tú estás enfrentando el gigante de temor, si estás enfrentando el gigante de la inseguridad, dile: no tienes autoridad en mi vida. Y como un acto profético, familia, vamos a lanzar esa piedra. Vamos a levantar nuestra mano derecha y lanzarla y enfrentar ese gigante en oración y decirle: no tienes autoridad en mi vida. No tienes autoridad en mi familia. Cuando yo cuente 3, usted va a lanzar un grito de guerra diciéndole: ahí vas a morir, en este lugar te vas a quedar, ya no vivirás. Vamos a profetizar en contra de ese gigante y decirle: hoy Dios te entregará en mis manos, te cortaré la cabeza y ya no más estarás amedrentando, atemorizando mi vida, la vida de mis hijos, de mi cónyuge. En el nombre de Jesús, temor, ya no te voy a dar cabida en mi vida, en mi mente. Así que visualice el gigante y vea cómo va a ser derrotado en el nombre de Jesús. Así que ¿estamos listos? ¿Estamos listos para ver nuestra victoria? ¿Estamos listos para alcanzar nuestra victoria y ver la derrota en nuestros pies? Así que hoy dígale escasez económica, rebeldía en la vida de mis hijos, ya no más, ya no más. Apatía a la oración, apatía a la adoración, ya no más. Ya no más gritería en mi familia, ya no más chisme, ya no más rebeldía, ya no más temor. En el nombre de Jesús. Así que hoy yo quiero animarle a que usted pueda, cuando cuente 3, lanzar esa piedra y ver derrotado a sus enemigos. En el nombre de Jesús vamos a hacer este acto profético a la 1, a las 2 y a las 3. Lance esa piedra y dígale: ya no más en mi vida, ya no te levantarás, en el nombre de Jesús. Y ahora te corto la cabeza. Y ya no tienes autoridad en mí, no tienes autoridad en mi familia, en mis hijos. Ya no podrás venir a quitarme el sueño, ya no podrás venir a enfermarme, ya no podrás venir a dividir mi casa. En el nombre de Jesús, ahora lance la piedra y dígale: ya no más, ya no más. En el nombre de Jesús. Porque no tiene ni parte ni suerte en nuestra vida, sino que Dios es nuestra victoria. Y ahora usted puede visualizar ese problema en el piso y píselo. Y dígale: ya no más en mi casa. Ya no más entrará la enfermedad, la escasez, sino que cumpliré los lineamientos conforme a Dios, para que entonces ese gigante no se levante nuevamente en mi vida, en mi familia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora yo quiero pedirle que se reúna como familia, con sus hijos, con los miembros de su hogar, y que puedan orar ahí, decirle: vamos a caminar en victoria. Háblelo, declárelo. Vamos a caminar en victoria. No vamos a vivir en derrota. Ya no vamos a caminar en enfermedad, en rebeldía. Vamos a caminar en fe. Y si alguien está solo de la iglesia, somos un cuerpo, acérquese
Acérquese y dígale: vamos a caminar en victoria, porque es Dios quien nos da la victoria. Es Dios quien levanta nuestra cabeza. Es Dios quien ahora toma el control de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra salud, de nuestra economía. Ya no más gigantes. Ya no más gigantes que vengan a amedrentarnos. Ya no más gigantes que vengan a infundir temor en la noche, que te quiten el sueño. Ya no más. Y si hay algo que resolver en la familia, si hay algo que pedir perdón, si hay algo que decir, reconcíliese, restáurese, reconcíliese ahora. Porque es Dios quien nos da la victoria. Es Dios quien nos da la victoria. Hoy dígale: caminaremos en victoria. Y será Dios quien nos lleve de gloria en gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Iglesia, hoy vamos a caminar en victoria, sabiendo que los gigantes que enfrentemos, hay la forma de cómo derrotarlos. Tienes las armas, tienes la oración, tienes la alabanza, la adoración, la intercesión. Somos un cuerpo en Cristo. No estás solo, no estás sola. Así que cuentas con la iglesia. Y lo mejor de todo es que estamos del lado del campeón. Jesús está con nosotros. Gracias, Señor. Levante sus manos y dígale: gracias, Señor. Gracias por la victoria. Gracias, Señor, por la victoria que hemos obtenido el día de hoy. Porque tú eres, Señor, quien ha vencido a nuestros enemigos. Señor, ayúdanos. Hoy nos tomamos de tu mano. Hoy dependemos de ti, Señor, día tras día. Hoy te necesitamos, Señor. Hoy dígale: hoy yo dependo de ti, necesito de ti. No dependo de la economía, no dependo de mi trabajo, dependo de ti, Señor. Mi salud es tuya. Nuestra relación familiar es tuya, Señor. Y dependemos de ti y nos tomamos de tu mano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Iglesia, recuerde que estamos del lado del campeón y que tenemos armas para derrotar al gigante que se quisiera levantar en nuestras vidas. Usemos esas armas. Y estamos en una familia. Acércate con tu líder, con tu mentor. Si en algún momento sientes que no puedes derrotar ese gigante, estoy seguro que lo vas a derrotar. Que tengan un excelente domingo.